Los horrores del Frente Sombrío. En las profundidades del invierno de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial alcanzaba uno de sus momentos más oscuros, un pequeño grupo de soldados aliados fue enviado a una misión aparentemente rutinaria en los bosques de las Ardenas. La operación, conocida como Bastión Noche Oscura, consistía en investigar un puesto avanzado alemán del que se habían recibido informes de actividad inusual. Se suponía que iba a ser un reconocimiento rápido, entrar, recopilar información y salir. Pero lo que encontraron allí desafió toda lógica y humanidad. El grupo estaba formado por 6 hombres, liderados por el teniente James Carter, un veterano endurecido que había sobrevivido a los horrores del día D. Junto a él estaban el sargento William B. Thompson, experto en explosivos, el cabo Ethan Miller, un francotirador con una puntería infalible, el médico del grupo, el soldado de primera Michael Levin, el radiooperador Sam Harris, y el joven recluta Tommy Fields, de apenas 19 años. La nieve caía pesada cuando llegaron al bosque. La oscuridad se cernía sobre ellos como una manta opresiva, y el viento helado parecía susurrar advertencias que nadie podía entender. La vegetación estaba extrañamente muerta, como si el bosque mismo estuviera congelado en el tiempo. Los hombres caminaron en silencio, atentos a cualquier señal de peligro. El puesto avanzado. Finalmente, después de horas de marcha, llegaron al lugar indicado en sus mapas. El puesto avanzado resultó ser una serie de búnkeres semienterrados, rodeados de alambre de púas y trincheras abandonadas. Sin embargo, algo no cuadraba, no había señales de vida, ni guardias ni patrullas. Solo el eco del viento resonaba entre las estructuras. Carter levantó una mano para detener al grupo. Miller, sube a ese montículo y asegúrate de que no hay emboscadas. El francotirador asintió y se deslizó en silencio hacia una posición elevada. Mientras tanto, los demás avanzaron lentamente hacia la entrada del búnker principal. La puerta estaba entreabierta, y un hedor nauseabundo emanaba del interior. «Dios mío, ¿qué es ese olor?», murmuró Tommy, cubriéndose la nariz con una bufanda. Levin, el médico, sacó una linterna y alumbró el interior. Lo que vieron los dejó paralizados, cuerpos. Decenas de soldados alemanes, apilados unos sobre otros, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, y sus cuerpos presentaban heridas que no parecían causadas por balas ni explosiones. Eran arañazos profundos, como si algo con garras gigantescas los hubiera destrozado. «Esto no es obra de hombres», dijo Thompson, mirando con atención los cuerpos, algo los cazó. De repente, un ruido seco resonó desde el fondo del búnker. Carter levantó su rifle, y los demás siguieron su ejemplo. Avanzaron con cautela, siguiendo el sonido. Las paredes del búnker estaban cubiertas de una sustancia negra y viscosa que goteaba lentamente hacia el suelo. Harris intentó usar la radio para pedir refuerzos, pero solo recibía estática. Llegaron a una sala amplia, donde encontraron una especie de laboratorio improvisado. Había mesas llenas de frascos con líquidos de colores extraños, documentos escritos en alemán, y lo que parecía ser un tanque de cristal gigante en el centro de la habitación. El tanque estaba roto, y la sustancia viscosa se extendía desde él hasta las paredes. ¿Qué diablos estaban haciendo aquí?, preguntó Levin, inspeccionando los documentos. Experimentaban, respondió Carter, examinando una de las hojas. Aunque no entendía mucho alemán, había palabras que resaltaban: Newtaschen, Waffe, arma, subjecta alfa. Antes de que pudieran procesar lo que habían encontrado, un grito desgarrador resonó desde fuera del búnker. Era Miller. Corrieron hacia la salida, pero lo que encontraron los heló de miedo. El francotirador yacía en el suelo, su cuerpo retorcido en un ángulo imposible. Sobre él, una criatura imposible de describir. La bestia. Era alta, de casi 3 metros, con un cuerpo grotescamente delgado cubierto de algo que parecía piel y metal fundido. Sus extremidades eran alargadas, terminadas en garras afiladas que goteaban sangre. Pero lo peor era su rostro, una mezcla de humano y animal, con ojos brillantes que emanaban odio puro. «¡Fuego!», gritó Carter, y todos abrieron fuego contra la criatura. Las balas impactaron,
pero parecían tener poco efecto. La bestia rugió, un sonido que reverberó en sus huesos, y se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana. Thompson fue el primero en caer, su cuello destrozado por un golpe de las garras de la criatura. Levin intentó arrastrarlo hacia atrás, pero la bestia lo alcanzó también, lanzándolo contra un árbol con tal fuerza que su cuerpo se rompió como una rama seca. Carter, Harris y Tommy corrieron hacia el bosque, disparando a ciegas mientras la criatura los perseguía. El paisaje a su alrededor se volvía más oscuro, como si la noche misma conspirara contra ellos. Finalmente, encontraron una cabaña abandonada y se refugiaron en su interior. El refugio. Carter atrancó la puerta mientras Harris intentaba recuperar la señal de la radio. Tommy estaba sentado en una esquina, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué es esa cosa?, preguntó el joven, su voz rota por el miedo. No lo sé, respondió Carter, cargando su rifle, pero no es humano. Harris logró captar una señal débil y transmitió un mensaje desesperado. Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta, la radio se apagó abruptamente. Un silencio sepulcral llenó la cabaña. De repente, el techo crujó. Algo pesado se movía sobre ellos. Carter hizo señas para que permanecieran en silencio, pero el joven Tommy, presa del pánico, comenzó a sollozar. Antes de que pudieran calmarlo, una garra gigantesca atravesó el techo y lo arrastró hacia arriba. Sus gritos se apagaron rápidamente, dejando solo el sonido de la madera astillándose. Carter y Harris se miraron, conscientes de que no tenían muchas opciones. La criatura seguía afuera, acechando, esperando el momento oportuno para acabar con ellos. Pero Carter no estaba dispuesto a rendirse. Vamos a acabar con esa cosa, dijo, su voz firme. Harris asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Con lo poco que tenían, improvisaron una trampa, usando explosivos que Thompson había dejado. La idea era atraer a la criatura al interior de la cabaña y detonar la carga. La espera fue insoportable. Cada crujido de las ramas afuera les hacía saltar el corazón. Finalmente, la criatura se acercó. Sus ojos brillaban en la oscuridad mientras se movía lentamente hacia la cabaña. Carter esperó hasta el último momento, y justo cuando la bestia atravesó la entrada, activó el detonador. La explosión sacudió el bosque, lanzando escombros en todas direcciones. Carter y Harris fueron arrojados al suelo por la onda expansiva. Cuando el humo se disipó, vieron el cuerpo destrozado de la criatura. Pero su alivio duró poco. Desde las sombras del bosque, otros ojos comenzaron a brillar. No había solo una criatura. Había muchas. El horror sin fin. Carter y Harris corrieron, conscientes de que su tiempo se agotaba. El bosque parecía interminable, y las sombras los perseguían implacablemente. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron un viejo camión militar abandonado. Con las pocas fuerzas que les quedaban, lograron encenderlo y escapar. Sin embargo, sabían que no estaban a salvo. Las criaturas los seguían, y el mundo al que regresaban nunca sería el mismo. La guerra había desatado algo más oscuro que cualquier enemigo humano. Algo que no podía ser detenido. Años después, Carter escribió un informe detallado de lo ocurrido en los bosques de las Ardenas. El documento fue clasificado como ultrasecreto y guardado en los archivos más oscuros del gobierno. Nadie quería admitir lo que había ocurrido. Pero Carter sabía que esas criaturas seguían allí, esperando. Y que un día, volverían.